El Espíritu es el Dios triuno mismo, después de haber sido procesado y consumado, después de haber pasado por el proceso de la encarnación, el vivir humano, la crucifixión, la resurrección y la ascensión. Después de este proceso, el Dios triuno es ahora el Espíritu consumado, la bendición única del Nuevo Testamento. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Como todos sabemos, el Espíritu es el tercero de la deidad, pero el Espíritu se le conoce con muchos títulos diferentes. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de realidad y, por supuesto, el Espíritu Santo. La pregunta que debemos hacernos es, si hay un solo Espíritu, ¿por qué tiene tantos títulos? Esto no significa que Dios sea descuidado al redactar las Escrituras, ni que esté tratando de confundirnos. Más bien, cada título es significativo, pues cada uno de los títulos señala un elemento particular del Espíritu, el cual podemos experimentar. En el estudio Vida de hoy, que se titula El ungüento compuesto representa al Espíritu compuesto, estaremos viendo y disfrutando todos estos puntos. Para el programa de hoy hemos invitado a Guido Olivares. Saludos, Guido. Gracias. Agradezco la invitación. Guido, en programas anteriores hemos estado hablando acerca del Espíritu compuesto. Y hoy estudiaremos en detalle algunos de los diferentes títulos del Espíritu en la Biblia. Todos los creyentes genuinos reconocen que el Espíritu Santo es el tercero de la Trinidad. Pero, ¿no es sorprendente que este título apareció en la Biblia por primera vez en el Nuevo Testamento, cuando María fue visitada con respecto a la concepción del Señor Jesús? ¿Y por qué fue esta la primera vez que se menciona al Espíritu Santo? Algunas versiones de la Biblia, en pasajes del Antiguo Testamento, tales como Salmos 51:11 e Isaías 63 del 10 al 11, usan el título Espíritu Santo equivocadamente. En vez de ceñirse más al idioma original y traducir conforme al hebreo, el Espíritu de tu santidad o el Santo Espíritu. Técnicamente, el título Espíritu Santo no existe en el Antiguo Testamento. La primera vez que aparece este título en la Biblia es en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo. El título Espíritu Santo recalca el elemento de la naturaleza divina y santa en la encarnación de Jesús. El Señor Jesús es santo en naturaleza, porque fue concebido por obra del Espíritu Santo. Antes de la encarnación de Cristo, nadie era santo en naturaleza. Al inicio del Nuevo Testamento, Dios estaba a punto de hacer algo que nunca antes había existido. Cuando nació Jesús, nació un hombre santo, no solo en posición, sino en su misma naturaleza. Esto es, igual a Dios, pues era Dios. Lo que vemos al inicio del Nuevo Testamento es que el Espíritu Santo vino a la Virgen María y concibió en ella un niño cuyo nombre sería Jesús. Lo engendrado en ella del Espíritu Santo es. O sea, este niño nació de una virgen, pero fue concebido por el Espíritu Santo y debido a tal concepción divina, Jesús realmente era santo en su naturaleza. Jesús tenía la misma naturaleza santa de Dios. Él era un ser humano genuino que tenía la naturaleza humana, pero sin pecado. Era santo porque poseía la naturaleza divina de Dios.
Lucas 1:35 se refiere a este niño como lo santo que nacerá. María dio a luz a un ser humano, un niño que era santo en naturaleza por medio del Espíritu Santo. Esto nos muestra que para entender las Escrituras debemos saber que todos los diferentes títulos del Espíritu son significativos. Los diversos títulos no son nombres dados al azar y sin sentido. Como acabamos de escuchar, el título Espíritu Santo es muy importante. Asimismo, no debemos pasar por alto ningún título dado al Espíritu en las Escrituras. Bien, comencemos ya el estudio vida con Witness Lee. In his creation was the Spirit of God. Antes de la creación estaba el Espíritu de Dios. Then after creation, including man, Y después de la creación, y aún después de crear al hombre, God came in to contact man. Dios vino para contactarlo. Jehová es el título que Dios usó para tener contacto con el hombre. Según Éxodo 3, este título divino, Jehová, se refiere al Dios triuno. En cada contacto que tuvo Dios con el hombre, Él no solo es Dios, sino Jehová. En cada contacto con su pueblo en el Antiguo Testamento, Dios era el Espíritu de Jehová, con el elemento de la Trinidad. En Jueces 3:10, en 1 de Samuel 10, en 2 de Samuel 23, todo esto está allí. En realidad, el Espíritu de Jehová es el extracto del elemento del Dios triuno. El título Espíritu Santo no fue usado en el Antiguo Testamento, sino que comenzó a ser usado cuando el Espíritu Santo vino a María para concebir al Señor Jesús. Allí fue cuando empezó a usarse el título el Espíritu Santo. Esto revela que el Espíritu de Dios, quien es el Espíritu de Jehová, es ahora algo más. Es el Espíritu Santo, con la naturaleza santa de Dios, para producir una persona santa, un ser humano que tenga la naturaleza santa de Dios, quien es santo en su naturaleza, y no solamente en posición. Desde Génesis 1 hasta Juan 20, todavía no había el Espíritu. La expresión el Espíritu es todo inclusiva, porque incluye todos los elementos de los demás títulos del Espíritu. Como veremos, el Espíritu incluye el Espíritu de realidad, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de vida, el Espíritu vivificante, el Señor Espíritu, el Espíritu de gracia y los 7 Espíritus. ¡Qué maravilloso es esto! Después de la resurrección del Señor, se cumplió su promesa acerca del Espíritu, que sería otro consolador, el Espíritu de realidad. Él había declarado que oraría al Padre para que nos diera otro consolador, que sería el Espíritu de realidad en nosotros. Luego el Señor siguió diciendo que en aquel día, nosotros sabríamos que Él está en el Padre y que nosotros estamos en Él y que Él está en nosotros. Él prometió claramente a los discípulos que no los dejaría huérfanos y que Él iría a ellos. De hecho, la venida del Espíritu de realidad fue la venida de Cristo, pues Cristo es tal Espíritu. En el día de su resurrección, el Señor Jesús se le apareció a los discípulos y sopló sobre ellos el neuma y declaró: «Recibid el Espíritu Santo». En Juan 20:22. Este fue el Espíritu de realidad, el Espíritu que contiene todos los elementos del Espíritu. Guido, como hemos visto, existe una clara progresión con respecto a los diferentes títulos dados al Espíritu, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, escuchamos acerca de los títulos
el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo y otros títulos. Entonces, ¿podría darnos usted un resumen de lo que quiere decir esta progresión? Claro, es muy interesante ver la progresión que existe en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, con respecto a los títulos dados al Espíritu. En el primer capítulo de Génesis, vemos el título El Espíritu de Dios. Este título, el Espíritu de Dios, indica que el Espíritu es simplemente Dios mismo, cuyo elemento es la divinidad. El Espíritu de Dios se menciona con relación a la creación. Después de que Dios creó al hombre, Él tuvo contacto con el hombre que había creado. Así que el título de Dios en su relación con el hombre creado es el Espíritu de Jehová, cuyo elemento es la Trinidad divina. Jehová es el yo soy, aquel que era, que es y que ha de ser. Dios es el único que es. Dios es el único yo soy. Dios es aquel que existe para siempre y por sí mismo. En Éxodo 3, Jehová se le apareció a Moisés y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Este título claramente implica la Trinidad. Como Dios de Abraham, Él es el Padre. Como Dios de Isaac, Él es el Hijo. Y como Dios de Jacob, es el Espíritu. En resumen, en el Antiguo Testamento, los dos títulos del Espíritu son el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jehová. Al llegar al Nuevo Testamento, vemos otro título, el Espíritu Santo. Un título que alude a la naturaleza divina y santa del Espíritu en la encarnación de Jesús. Después de la resurrección del Señor Jesús, se cumplió su promesa acerca del Espíritu, que sería el otro consolador, el Espíritu de realidad. Esto significa que este Espíritu es la realidad de Dios, de Cristo y de todas las cosas divinas. Otros títulos son el Espíritu de Jesús, que contiene los elementos de la humanidad, del vivir humano y de la crucifixión de Jesús. El Espíritu de Cristo, el cual contiene el elemento de la resurrección y el poder de la misma, así como el Espíritu de vida, que contiene las riquezas de la vida divina. Pero todos estos títulos y otros tales como el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu vivificante, el Espíritu de gracia y los 7 Espíritus, todos estos títulos se refieren a un solo Espíritu. Solo hay un Espíritu. Por medio de la muerte y resurrección de Cristo, a este Espíritu se le han añadido muchos elementos, de modo que ha llegado a ser un compuesto. Este es el Espíritu todo inclusivo que vive en nosotros hoy en día para nuestro disfrute. Amén. El cuadro del aceite de la unción santa en Éxodo nos muestra que al Espíritu de Dios se le han añadido los elementos del vivir humano, la muerte y la resurrección de Cristo, y ahora es el Espíritu compuesto. ¿No es esto maravilloso? Bueno, continuemos con Winnesley. Today, when we say the Spirit, Hoy día, cuando hablamos del Espíritu, we all know this is the all-inclusive, compounded process. nos referimos al Espíritu todo inclusivo, compuesto y procesado. This is the Spirit of Este Espíritu compuesto incluye todos los títulos anteriores: el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu vivificante, el Espíritu de realidad, el Espíritu de vida y los 7 Espíritus. Y a esto nos referimos cuando decimos el Espíritu. En sus escritos, Juan, Pablo y Pedro hablan del Espíritu, pero Pablo usa la expresión el Espíritu más que cualquiera de los otros. Vaya, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. En 1 de Pedro 1:2, Pedro no habla de la santificación del Espíritu Santo, sino de la santificación del Espíritu. La razón es sencilla. El Espíritu Santo no es tan rico como el Espíritu todo inclusivo.
En el libro de Apocalipsis, Juan no usa los títulos el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor ni el Espíritu Santo. Él solamente usa dos títulos, el Espíritu y los 7 Espíritus. Así que Juan en el capítulo 2 menciona repetidas veces que el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Lo encontramos también en el último capítulo, en Apocalipsis 22:17, cuando dice, y el Espíritu y la novia dicen, ven. Esto revela que el Espíritu es la totalidad del Dios triuno, que se ha hecho uno con la iglesia, la cual está ahora plenamente madura para ser la novia. ¡Aleluya! Por lo tanto, el Espíritu y la novia son uno y hablan juntos. ¡Cuán maravilloso es esto! Santos, ahora todos ustedes pueden ver que el Espíritu compuesto tiene como meta el edificio de Dios. Guido, hay muchas referencias en la Biblia acerca del Espíritu. Y como hemos visto, se le han dado muchos títulos. Pero al llegar al último libro de la Biblia, en la última cita con respecto a un título del Espíritu, vemos que Apocalipsis 22:17 dice simplemente, el Espíritu. ¿Qué nos muestra esto respecto a la obra que el Espíritu lleva a cabo para cumplir el propósito de Dios? El título El Espíritu es la totalidad de todos los demás títulos del Espíritu desde el principio de la Biblia hasta el final. Este término contiene todos los elementos que están incluidos en los diferentes títulos dados al Espíritu. Por medio de la encarnación, el vivir humano, la muerte y la resurrección de Cristo, el Espíritu adquirió diferentes elementos maravillosos, y todos estos elementos están marcados o indicados por los diferentes títulos del Espíritu. Ahora, la obra del Espíritu es impartir en nosotros todos los elementos que Él contiene, a fin de hacer que estas riquezas sean reales en nuestra experiencia. De esa manera podremos experimentar la divinidad de Dios, la naturaleza de Dios, la humanidad de Jesús, su vivir humano, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Finalmente, por medio de la obra del Espíritu, se produce algo maravilloso que la Biblia llama la novia. La novia es simplemente la iglesia, la cual llega a ser la novia por medio de la obra transformadora del Espíritu efectuada en todos los creyentes. En Apocalipsis 22:17 vemos que el Espíritu y la novia hablan juntos, hablan la misma cosa. Esto significa que son absolutamente uno. La novia está mezclada con el Espíritu y el Espíritu está mezclado con la novia. Esta unidad es el resultado de la obra del Espíritu efectuada en los creyentes para llevar a cabo el propósito eterno de Dios. Usted mencionó al Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En el siguiente segmento escucharemos de la bendición prometida a Abraham. Continuemos, pues, el estudio vida con Witness Lee. God promised Abraham the Spirit. Dios le prometió a Abraham el Espíritu. So the Spirit, there it doesn't say No le dijo the Spirit of God. el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo ni nada por el estilo, sino simplemente el Espíritu. El Espíritu es la bendición única del nuevo pacto, la cual fue prometida a Abraham por Dios. Y esta promesa fue el contenido del Evangelio que Dios le predicó a Abraham. En Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cuando Dios le predicó el Evangelio a Abraham, Él le prometió el Espíritu. Y este Espíritu es Dios mismo.
Dios mismo es la bendición que nos es dada en el Nuevo Testamento, que es la bendición de Abraham. Hemos señalado que en la Biblia, el Espíritu es la consumación del Dios triuno después del proceso que pasó para llegar a ser el Espíritu todo inclusivo, compuesto y vivificante. Por tanto, el Espíritu es el Dios triuno mismo, después de haber sido procesado y consumado, después de haber pasado por el proceso de la encarnación, el vivir humano, la crucifixión, la resurrección y la ascensión. Después de este proceso, el Dios triuno es ahora el Espíritu consumado, la bendición única del Nuevo Testamento. El Espíritu es la bendición única en la economía de Dios. Primero, el Evangelio fue predicado a nuestro padre Abraham, y ahora, como hijos de Abraham, debemos seguir sus pasos y disfrutar al Espíritu como la única bendición de la economía neotestamentaria de Dios. Alabado sea el Señor. Guido, en Gálatas 3 vemos el relato de la predicación del Evangelio a Abraham. En el versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Este versículo nos revela que el Evangelio incluye mucho más que recibir el perdón de nuestros pecados. Gálatas 3:14 vincula la bendición con la promesa de recibir el Espíritu. Ahora, ¿cómo podemos participar de esta bendición hoy día? Esta es una de las revelaciones más deliciosas y exquisitas de la Biblia. Cuando Dios habló con Abraham en Génesis 12, le dijo que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Dios se refería a que les daría el Espíritu a todos los creyentes de Cristo. Según Pablo, esta palabra que Dios habló a Abraham en Génesis 12 es la proclamación del Evangelio. Por supuesto, Abraham no entendía todo el significado de lo que Dios estaba diciendo, pero en el Nuevo Testamento tenemos la interpretación de esa promesa en Gálatas 3 por medio de Pablo. Allí dice claramente que la bendición de Abraham, que fue prometida a todas las naciones, es simplemente el Espíritu. Este Espíritu es el Espíritu todo inclusivo, compuesto y vivificante. Esto es el Espíritu del Dios triuno. El Espíritu es la mayor bendición en este universo. Cuando hablamos acerca de las bendiciones, normalmente pensamos en cosas materiales o en beneficios monetarios, pero realmente la verdadera bendición que Dios quiere dar a cada ser humano es simplemente el Espíritu compuesto y todo inclusivo del Dios triuno, para que Él sea nuestra vida y nuestro todo. De esta manera podremos disfrutarlo y ser uno con Él. Ser uno con Él en nuestra vida diaria hasta llegar a ser la novia, la esposa y estar en completa unidad con este maravilloso Espíritu. Bueno, aunque el término el Espíritu es algo nuevo para muchos, este título y toda la realidad que contiene siempre ha estado en los pasajes maravillosos de las Escrituras que hemos mencionado hoy. El Espíritu no es la tercera parte del Dios triuno. Más bien, el Espíritu es el mismo Dios triuno después que pasó por los procesos de encarnación, vivir humano, muerte y resurrección. Ahora Él está disponible para que nosotros disfrutemos todas sus riquezas en nuestra vida diaria. Bien, Guido, muchísimas gracias por sus comentarios. Le agradezco mucho que me hayan invitado de nuevo a este programa. Que Dios les bendiga. Living Stream Ministry presenta el libro La salvación en vida que Dios efectúa, por Witness Lee.
En este libro, Witness Lee presenta la tremenda revelación de que nuestra salvación tiene dos aspectos, que son el aspecto jurídico, donde Cristo nos redimió de la caída y del pecado con su muerte, pero también después de habernos redimido, mucho más nos salva por medio de su vida, la cual Él imparte por medio de su Espíritu a nosotros. Les recomendamos a todos leer este libro para estar muy claros de cómo se efectúa la salvación en vida hoy en nuestra vida cotidiana. La salvación en vida que Dios efectúa, por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.